¿Qué tal, gente? Bienvenidos a su siguiente video de taller. En este caso, este es el de medición de corriente, voltaje y resistencia. Es el que estaba pendiente de la clase de videos anteriores. Normalmente en estos videos vamos a irnos directamente a la mesa de trabajo. La razón de este pequeño paréntesis es debido a que, porque el mundo es cruel, no puede conseguir resistencias de 100 ohms. Yo pensé que tenía, pero pues parece que no. Entonces, vamos a hacer esta práctica o esta demostración con resistencias de 1.2 kilo ohms. Entonces, sí quería mostrarles, aunque fuera en el simulador, el circuito con este tipo de resistencias para que pudieran más que nada identificarlas y tuvieran un norte de qué valores posiblemente nos van a dar y no se quedaran con los valores del video anterior donde lo medíamos con resistencias de 100 ohms. Entonces, como vimos en el video de la resistencia, tenemos una resistencia de 1.2 kilos que es café rojo rojo, ¿sí? De 1200 ohms o 1.2 kilo ohms. Nuestra fuente sigue siendo de 5 volts y pues aquí está nuestro protoboard. Sigue siendo un circuito serie. Aquí simplemente pues tenemos abierto el circuito para poder medir corriente. Este multímetro mide corriente y este multímetro mide voltaje. Entonces vamos a iniciar la simulación. ¿Se fijan? La fuente aquí nos registra que nos está dando 1. Bueno, el consumo de circuito es 1.39 miliamperes y eso es básicamente lo que nos confirma el multímetro que está midiendo amperaje. Y el de voltaje nos indica que cada resistencia tendrá 1.67 volts. Entonces, ya identificado esto, pues ya nos iríamos a lo que es la mesa de trabajo para confirmar este tipo de valores. Entonces, allá vamos. ¿Qué tal, gente? Ya estamos aquí en lo que es la mesa de trabajo. En este caso tenemos lo que es nuestro protoboard. Aquí ya tendríamos el protoboard preparado para realizar las mediciones. Vamos a revisarlo un poquito. Como decíamos en el video del protoboard, tenemos aquí lo que es nuestros cables aquí intermedios para pasar el voltaje de un extremo a otro de esta división. ¿Se recuerdan? Este es el protoboard que desbaratamos. Aquí tenemos los cables que les decía de un extremo a otro. Tenemos de este lado también unos pequeños puentes para hacer la conexión. Ahí se alcanza a percibir correctamente. Y luego de este lado ya tenemos lo que son las resistencias. En este caso, como les decía, de nuevo no creo, dudo que se alcance a distinguir, pero no se ve. Son resistencias de 1.2 kilo ohms, café rojo rojo, dorado, una tolerancia del 5%. Acá a este lado tengo lo que es un cargador de 5 volts que me da hasta lo que es 2 amperes. Aquí les tengo unos pequeños puentes, unos pequeños cablecitos para poder hacer la conexión con el protoboard. Por ejemplo, aquí sería la conexión. Aquí estaría conectado y con mis puentes estos que están en la parte de abajo y de arriba y en la posterior ya se pasaría el voltaje. Aquí todo mi circuito estaría energizado. Vamos a hacer lo que decíamos anteriormente. Vamos a desconectar porque vamos a comenzar con lo que es resistencia. Recordando que la resistencia no necesita voltaje porque el voltaje lo da el multímetro. Tomamos nuestro multímetro. Yo voy a usar este multímetro que les he mostrado en videos anteriores. Recuerden, primero hay que seleccionar la escala. Yo estoy seleccionando los ohms. No se alcanza a distinguir ahí el símbolo del omega aquí en la selección. Y tengo que verificar la correcta conexión de mis puntas. En este caso, ¿se fijan? Esta punta o esta terminal del multímetro es la que tiene el simbolito del omega, que se ve aquí. Así es. Con eso, no se alcanza a distinguir aquí esta pequeña marquita del omega.
es la que me indica que ahí es donde se mide resistencia. Así yo sé que mi punta roja está en su lugar correcto y la negra está en el COM, como lo hablamos en el video del multímetro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a nada más comprobar el valor de mis resistencias. Voy a tomar mis puntas de multímetro y recordemos, las resistencias se miden en paralelo. ¿Es necesario desconectarlas del circuito? Mm, técnicamente sí, deberíamos. En este caso no es necesario o porque sí es necesario. A la hora que ustedes conectan las puntas en un circuito para hacer una medición, la energía del multímetro va a buscar el camino más rápido o el más que rápido, el camino con menor resistencia, menor oposición al flujo de electrones de un extremo de la punta al otro. Aunque nosotros pensemos que este es el camino más corto, a lo mejor no sabemos que el resto del circuito haya un camino más corto y eso puede afectar a la medición. Es muy poco probable que ese tipo de cosas pasen, pero sí puede llegar a suceder. En este caso no hay problema porque yo sé que el resto del circuito no está conectado. Esta resistencia llega está conectado aquí en la línea, lo acerco, si se fijan, la resistencia superior parte de la línea roja, como estaba en el video, en el circuito que se armó en el simulador. Tenemos lo que es, si lo quieren armar más o menos al mismo tiempo, yo tengo conectado la resistencia en el primer bloquecito de la línea roja, se alcanza a distinguir. Luego las tengo aquí alineadas, el otro extremo de la resistencia, lo tengo aquí en lo que es la línea del 10. Aquí en esta parte tengo las dos terminales colocadas. Aquí creo que no se alcanza a distinguir, ahí se distingue mejor. Aquí están las dos terminales en la misma columna. Lo mismo pasa aquí abajo. Tengo las dos resistencias en la misma columna. No logro que se distinga, más o menos. En la misma columna. No es necesario que esta columna aquí sea exactamente la de arriba, pero pues se ve más estético que esté así alineado. Y ya finalmente, la última resistencia pues se conecta aquí a la terminal del lado azul. Así no tengo un corto de positivo a positivo, tengo una en positivo y otra en negativo. Ahora, como les digo, no hay una conexión entre ellas. Realmente si yo conecto y mido las resistencias de esta manera, no debería haber ningún tipo de conexión. Entonces por eso no hay tanto conflicto. Lo ideal sería pues poderla quitar, pero pues, no hay, en este caso no hay tanto problema. Entonces, recuerden, ustedes en su caso, si traen un multímetro que trae muchas escalas, pues sí es recomendable que lo ajusten a la escala correcta. Si es una resistencia de 1.2 kilo ohm, pues con la sección de 2 que es de 2.2 o la de... No, mentira, tiene que ser con la de 20 kilos porque la de dos es nada más para... Ah, no, mentira, sí, cierto, con la de 2. Sí, porque esta es de 1.2. Sí la van a poder medir con la de 2 kilos o 2000 ohms, que la han de tener como por aquí. En este caso, pues el mío tiene escala automática. Pero bueno, entonces en este caso, yo voy a medir de terminal a terminal. Y muy inteligentemente estoy tapando la pantalla. Y ahí está. Mi primera resistencia. A ver qué es lo que está pasando. Como que me está poniendo mal. Mi primera resistencia es de 1.185, 186. Habíamos dicho que era 1.2, 1.200. Si lo quieren ver así, pues esta es de 1.86. Vamos a medir la segunda. Esta es de 1.90, 91, 1.190. Esta es
de también 1.90. Si fijan, estas dos resistencias me están marcando lo mismo, siendo que la del medio marcaba puede que empiece a marcar un ohm de más, pero si se fijan, las resistencias están aproximadamente en ese rango. Si recuerdan el video de resistencia, el 5% de 1200 sería, déjame que rápido lo calculo, de 1200 por 0.05. El 5% serían 60 ohms. Entonces, mi valor de resistencia tendría que estar entre 1100, bueno, entre 1.14 a 1.260. Básicamente, entonces con esto confirmamos que mi resistencia está en buen estado. Entonces, pasaríamos a lo que es la medición de voltaje. Voy a hacer la conexión. Recordemos que el voltaje, pues sí requiero que haya energía para realizar la conexión. Voy a seleccionar voltaje corriente directa. ¿Sí? Y pues mi punta en este caso sí cuadra porque aquí tengo la que es el punto de voltaje. La ve aquí chiquita que está junto a la terminal. En este caso, como estoy midiendo con respecto a 5 volts, pues con la opción que tienen ustedes de 20 volts de su multímetro en la parte de voltaje, debería ser más que suficiente. No lo miden con la de 2 porque pues van a medir sería mucho menor. Entonces con la de 20 yo creo que está más que suficiente. Voy a comprobar primero lo que, recuerden, el voltaje se mide en paralelo. Voy a comprobar lo que son las terminales de extremo a extremo, las de mi multímetro, las de mi cargador o mi fuente. A ver si logro colocarme bien. Si se les dificulta, como en mi caso, que el plástico no me está dejando hacer buena conexión, pueden hacerlo de extremo a extremo de las resistencias. Y tendría que darles el valor de voltaje de su fuente. En este caso, se fijan, no es exacto. Son 5 volts exactos, me da 5.14. Entonces eso pues podría influir un poco los valores de medición que vamos a obtener. ¿Sí? Entonces, ese sería como que el voltaje total de mi circuito. Recordando que como el circuito es un circuito serie, el voltaje se va a distribuir entre todas las resistencias. Entonces, aquí ya hice la medición de extremo a extremo para mi voltaje total, que es básicamente mi fuente. Entonces, voy a medir el voltaje de una resistencia. Voy a medirlas todas de todas maneras, pero recordando que el voltaje, como las tres son iguales, se va a distribuir de manera uniforme. El voltaje en serie se distribuye entre los tres elementos, pero que entre mayor sea uno, entre menos sea otro, pues el valor va a cambiar. En este caso, como los tres son iguales, pues va a ser uniforme. Las tres deberían tener el mismo valor. Ya sabemos que cada una tiene un valor de resistencia diferente, aunque sean variaciones de unos cuantos ohms. Entonces sí va a haber algún porcentaje de variación a la hora de medir voltaje, pero pues el valor va a ser casi el mismo. En este caso voy a medir la primera y me da 1.71 volts. Ya habíamos platicado un poco de esto. Ahorita habíamos dicho que iba a ser 1.67, pues esta dio un poquito más, porque hay un poquito más voltaje del que había originalmente. Tenemos lo que es la medición de la segunda, 1.177, se fija en la anterior, daba 1.71, 1.711 y la segunda da 1.717. Hay 0.006 volts, o dicho de otra manera, hay 6 milivolts de diferencia, un voltaje muy muy pequeño. Voy a medir la tercera también de extremo a extremo y me da
el mismo voltaje, pues ya más o menos estos tenían el mismo valor de resistencia, entonces casi van al mismo valor. En este caso tenemos lo que es, si se fijan, en este caso si se fijan, la resistencia de superior, la del medio, era la que en teoría nos da el valor mayor, que era la que nos daba el valor de 1 punto, cuando medimos resistencia, es la que nos daba que tenía como un ohm más. Entonces, por eso, cuando mido esta, me marca los 1.718, 1718. ¿Se fijan? Miren, de la curiosidad, puse las puntas al revés. Y me armé con negativo. Fíjate, y dependiendo como que lo que me muevo, a veces marca 8, ahorita que lo estamos viendo. Y esta sí marcó los 1.717 exactos. Ahora, básicamente se fijan, pues más o menos coincide con los valores que obtuvimos. Recordemos que no puede ser exacto porque tanto las resistencias tienen una tolerancia como mi fuente no es exactamente de 5. Ahora, vamos a medir corriente. Recordando que la parte de la corriente es la más complicada, la que puede comprometer más mi multímetro. Entonces, primero que nada, hay que colocar la escala en su lugar correcto. En mi caso, pues yo ya sé más o menos que van a ser miliamperes. Entonces, lo pongo en miliamperes. También, en este caso, tenemos que esta punta del multímetro, no se ve, mide miliamperes. Para que se alcance a ver el micro A y el MA que está aquí, pues me sirve, coincide con mis mediciones de aquí arriba. Ahora, necesitamos para seguridad, primero, desenergizar, desconectaré mi fuente. No voy a modificar el circuito con la fuente conectada, es peligroso. Me lo pongo por aquí, que se detenga el cable. Y voy a abrir el circuito, que es lo que hablábamos en el video del circuito. Aquí ya lo abrí. Si se fijan, ya no hay una conexión entre las dos terminales. Se fijan, una patita del multímetro, una patita de la resistencia, abriéndola en medio. La puse aquí por la línea, vamos a poner la 15 para ser exactos. Y la otra está en la 10. La otra terminal sí siguen en el mismo punto. Entonces sí hay conexión entre la segunda y tercera resistencia, pero ya no hay conexión con la primera y la segunda. Este huequito que acabamos de abrir, de aquí a aquí, es el que vamos a cerrar con nuestro multímetro para medir el valor. Entonces, si ya lo tengo ubicado, ya puedo volver a conectar. Aquí donde ya cae mucho a gustos o la seguridad que tengan. Obviamente, pues, nomás tienen dos manos, ¿no? No van a poder sostener ambas puntas y luego conectar la fuente. Si son un equipo y tienen la oportunidad, pues es pues recomendable que alguien se coloque en posición sin conectar la fuente, en este caso de extremo a extremo, de la parte donde desconectaron, ¿sí? Desde el punto, ponen el multímetro en el punto donde estaba la terminal que desconectaron y la otra punta en la terminal que desconectaron, que en este caso es esta. Y luego ya que una segunda persona haga la conexión, conecte la fuente. En este caso, pues a lo mejor están solos por pandemia. Entonces, pues sí tendrían que hacerlo a mano, nomás tengan mucho cuidado porque si llegan a equivocar, si tocan las puntas, pueden llegar a dañar su multímetro. Voy a volver a poner el multímetro en escena y voy a hacer la medición. Me coloco una punta, aquí la estoy acercando un poco, déjenme lo hago por arriba. Coloco una punta ahí, coloco la otra. Si se fijan, me está dando 1.44, ahí no se alcanza a distinguir mucho en la pantalla, pero es miliamperes. Entonces, de la simulación, más o menos teníamos ubicado que eran 1.39 y ahora nos está dando aquí 1.44. Entonces, no estamos tan alejados. Entonces, eso significa que tanto mi multímetro sí mi corriente como mi circuito está
está bien cerrado con mi multímetro para hacer la medición. Voy a desconectar mi fuente otra vez, porque ahora voy a abrir el circuito en otro punto, en caso de que quisiera medir diferentes resistencias. Yo sé que a lo mejor este paso es un poquito innecesario en este circuito, porque al ser un circuito serie, pues realmente podemos medir cualquiera. Pero pues más que nada para efectos del ejemplo. En este caso, la que voy a abrir es la primera. Voy a desconectarla de la línea 10 y esta la voy a poner, no sé, aquí en la 5. Ahora estoy planteando que esta parte del circuito está bien, o es la que no se modificó, y ahora es esta la que moví. Ya en ustedes, pues el mismo punto. Es cierto, no vamos a medirlo por comprobar, como si estuviéramos midiendo la resistencia, la corriente de la primera resistencia. Voy a volver a conectar y voy a volver a conectar mis puntas. Una y la otra. Y da otra vez 1.4 miliamperes. Les digo, yo sé que pues, literalmente estoy midiendo el mismo punto, pero pues es más que nada ilustración de que en la primer ejemplo desconectamos la segunda, en este caso desconectamos la primera. Y nos da la misma medición porque pues es un circuito serie y la corriente es la misma para todos los elementos pues, la parte en serie. En honor a la verdad, pues vamos a rehacer este ejercicio, bueno, perdón, este ejemplo, desconectando lo que es ahora, volviendo a restablecer la resistencia primera. Y ahora desconectaríamos la tercera. Se fijan, ahora es la tercera la que estamos separando. La primera sigue en su punto, pero ahora es la tercera la que separamos. Vamos a volver a energizar. Y volveríamos a hacer la medición. Vamos a medir y comprobamos que también nos da. Ah, miren, lo que les había comentado. Ahí mi error. Si se fijan, estoy conectando las puntas al revés. Porque el positivo, en mi caso, viene desde la parte de arriba. Entonces la corriente viene por aquí, baja y estoy poniendo la punta negra en donde en teoría viene el positivo. Y mi punta roja, donde en teoría va la conexión al negativo, la línea azul. Aquí tengo el multímetro al revés, si se fijan, me dio un signo negativo. Eso me indica que la corriente va en sentido contrario a como estoy conectado a mi multímetro. De manera correcta debería ser al revés y colocarlo aquí. Para los que tengan la duda de qué pasa si pongo las puntas al revés, no es lo ideal, pues sí hay que poner atención, yo porque me distraigo, pero se fijan, es lo que pasa. Si miden con el voltaje con las puntas al revés o corriente con las puntas al revés, va a salirles un valor negativo. Entonces, básicamente aquí ya habríamos comprobado lo que es cómo realizar una medición de resistencia, corriente y voltaje. Entonces, y pues básicamente comprobamos lo platicado en el video de la clase. Entonces, pues espero que haya sido de su agrado, espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario o alguna idea o alguna duda de este circuito, ¿qué pasaría con cuatro resistencias? Si ya quieren que nos pasemos a lo que es cómo sería un circuito paralelo, ahí déjenlo en los comentarios. Denle like, pues, suscríbanse, compártanlo con la gente que crean que les puede ayudar y muchas gracias por atención. Éxito.